hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro culto dirigido por el Comité de Misiones. Muy agradecida primeramente con el Señor de este privilegio de servirle. Entonces también damos la bienvenida a los hermanos de la iglesia en Laureles, a los amigos que nos ven a través de este medio. Entonces vamos a iniciar la oración pidiéndole al Señor que sea dirigiendo este culto y que ponga en nuestros corazones ese sentir de alabarle y glorificarle a Él. Soberano Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, en este momento. Padre Santo, te pedimos por cada uno de los hermanos, Señor, de los amigos que están viendo esta transmisión, que seas tú, Señor, ayudándoles y bendiciéndoles cada día, Padre Santo, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Seas tú, Señor, dirigiendo este culto, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, que seas tú tratando con cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, te pedimos, Padre Santo, que seas tú orando, Señor, maravillas como tú lo sabes hacer, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno, Padre Celestial, seas tú ayudándonos en cada momento, en cada lucha, en cada prueba, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tomar nuestra Biblia y les invito a leer en Salmos 46, del versículo 1 al 11. Este capítulo lleva como título Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro punto de auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar de las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y se queman los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermosa es la palabra del Señor. Sabemos que Él es nuestro refugio en momentos de angustia. Y más pues ahora por medio de este confinamiento que estamos viviendo. Sabemos que han venido luchas, pruebas, dificultades, pero sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, que Él en esos momentos es donde más nos da las respuestas a nuestras dificultades, a nuestros momentos difíciles. Entonces siempre debemos de confiar en Él, saber de que Él hace maravillas en medio de la dificultad y la prueba, hermanos. No quitarnos de la mano de Él, porque Él es bueno, Él es maravilloso y siempre nos ayuda cada día, en todo momento y en toda dificultad, hermanos. Entonces en este momento le doy paso al hermano Santiago. Él está encargado de la alabanza, entonces dispongamos nuestros corazones para que adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús les bendiga a todos mis hermanos en la iglesia de Laureles, a este precioso culto misionero. Amén. Esta mañana nuestra escuela dominical también fue con enfoque misionero, recordando las misiones. Amén. Aquellos pastores que lo han dejado todo por irle a servir a nuestro Señor. Amén. Y gracias a Dios por eso, porque por eso tú y yo estamos aquí y tenemos este mensaje de salvación, y por eso el Señor ahora nos ha hecho salvos, porque hemos hecho un acto de obediencia ante Él, que fue hacernos bautizar en el nombre de Jesús, y ahora somos discípulos del Señor. Amén.
Ahora te invito a que juntos cantemos en esta noche y le digamos al Señor que su amor es grande, su amor es infinito, que su amor es absoluto. Amén. Y que le digamos: Señor, solamente por ti viviremos, a ti cantaremos, solamente la gloria a ti te la daremos. Amén. Así que vamos a cantarle a nuestro Dios, amén, y a decirle: Señor, por tu amor y misericordia es que estamos aquí, Señor, en tu nombre. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, que a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Dile al Señor: pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré solo a Él. Sí, Señor, te adoro a ti, Jesús. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, que a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Dile al Señor: pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Sí, Señor, por tu amor y por tu amor yo viviré. De tu amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, solo a Él le seguiré, a Dios. Así es, Señor Jesús, te seguimos a ti, porque tú eres bueno, Señor. Y ahora, Jesús, queremos anunciar este mensaje de salvación
a todo el mundo, Jesús, porque tú nos has escogido como un pueblo especial. Tú nos has cambiado el nombre, nos has hecho tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Mi hermano, cantemos con alegría esta canción y digámosle al Señor que somos su pueblo y que queremos servirle con nuestro corazón. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su voz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Dile al Señor y tu espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y tu amor nos impulsa, no nos podemos callar. Sí, Señor, anunciaremos al mundo de tu amor y verdad. Así es, Señor Jesús. Queremos anunciar este mensaje, Jesús, porque tú eres bueno. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y tu espíritu diste, Señor, para darnos poder. Ser testigos, Señor, ser testigos de Él, Señor. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y tu amor, Señor, y tu amor nos impulsa, no nos podemos callar, mi Dios, y anunciaremos al mundo de tu amor y verdad. Anunciaremos al mundo de tu amor y verdad. Y anunciaremos al mundo de tu amor y verdad. Aleluya, gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, les invito a que sigamos ahí conectados a este precioso culto misionero dirigido por el Comité de Misiones. Amén. Y sigamos conectados porque el Señor tiene cosas especiales preparadas para nosotros en este servicio. El Señor Jesús les bendiga y seguimos con el orden de este culto. Amén. Bueno, hermanos, qué hermoso cuando alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Sabemos que nos llenamos de gozo, que aunque estemos en nuestras casas, podemos sentir su presencia a través de estos medios. Sabemos que Dios se merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, vamos en este momento a orar por todas las peticiones que tengan los hermanos, para que Dios sea ayudándoles en cada momento.
Soberano Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, en este momento, Padre Santo, presentando a los hermanos, Señor, que tú sabes y conoces cada necesidad en cada corazón, Señor. Sabes, Señor, de que les hace falta, Padre Santo, tú eres nuestro proveedor, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los hermanos, a nuestros amigos, Padre Celestial. Sé, Señor, propicio, Señor, en este momento, Padre Santo, glorifícate, Señor. Haz una obra en cada uno, Señor. Tú sabes las necesidades, las dificultades, Señor, que ellos viven a diario, pero como hijos tuyos, Señor, podemos ver tu mano gloriosa y poderosa en cada momento, Señor, de prueba y de lucha y de dificultad. Oh Padre Celestial, te pido, Señor, por cada uno de ellos, Señor, guárdalos, bendícelos, Señor, quita toda atadura, Señor, rompe toda cadena, Señor, en tu nombre santo. Amén. Bueno, hermanos, en este momento, como les decía ahora, este culto es dirigido por el Comité de Misiones. Entonces vamos a pasar el informe misionero del mes de julio. Japón. Misioneros Orlando Tovar y John Wilmar Lozada. La obra misionera de Japón actualmente cuenta con 2 misioneros y 5 pastores que están predicando el Evangelio en diferentes lugares de este país, dando a conocer los testimonios y milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se han realizado bautismos para la gloria de Dios. Y en el tiempo de la pandemia, la obra misionera en Japón continuó predicando el Evangelio por medio de la virtualidad, realizando enseñanzas para mujeres, programas devocionales, la confraternidad en Asia y Oceanía, refames y doctrina a simpatizantes. En este mes de julio se dio la reapertura de los templos para realizar los cultos con todos los protocolos de bioseguridad correspondientes a lo que designa el gobierno japonés. Pedimos oración para que nuestro Dios continúe bendiciendo este país. Haití. Misionero José Aldever Duque. El pasado 30 de enero se dio la llegada del nuevo misionero al país de Haití, el hermano José Aldever Duque y su familia. Entre la adaptación a la cultura, costumbres e idioma, Dios continúa su obra en este país permitiendo el bautismo de 6 nuevos hermanos el día 8 de marzo del presente año. Damos gloria a Dios porque su misión no para. Desde el comienzo del confinamiento se han estado realizando ayunos y cultos de forma virtual, donde el respaldo de Dios se ha manifestado de manera especial. Sigamos orando para que Dios siga dando sabiduría a quien imparte su hermosa palabra. Brasil Sur. Misionero Carlos Javier Hernández. El Señor Jesús ha permitido establecer formalmente 7 distritos en todo el país. Esto ha dado nueva fuerza, surgimiento de líderes y mayor atención a las necesidades de cada congregación. Se han realizado eventos en cada congregación de evangelismo y reuniones en los hogares con niños, adolescentes y adultos. A inicios de la pandemia, se utilizaron los aplicativos virtuales para seguir realizando devocionales, encuentros de parejas, cultos infantiles y la convención entre los países donde se habla portugués. Oremos para que Dios les siga acompañando en esta hermosa misión. Bueno, hermanos, qué bendición este informe misionero. Sabemos que a pesar de esta pandemia, Dios sigue obrando sus maravillas. Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Sabemos que hay muchas personas oyendo, atentos la palabra del Señor, que se quieren acercar a Él, porque muchas veces las cosas suceden es para que nos acerquemos más al Señor, para que estemos más en comunión con Él. Entonces sabemos que Dios es muy bueno, Él es maravilloso en todo tiempo, en estos momentos que estamos viviendo. Gracias a Dios no nos ha faltado nada.
Gracias a Él hemos estado confiados de que todo esto va a pasar y que vendrá un avivamiento para nuestra iglesia. Entonces le damos las gracias al Señor por este momento tan hermoso que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces ahora en este momento les invito para que oremos por todos los misioneros y por los que hacen misiones también en sus hogares, para que Dios sea bendiciendo y ayudando en cada momento de dificultad. Soberano Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, te pido, Padre Santo, por cada uno de los misioneros que están cumpliendo su labor, Señor, de llevar este evangelio a cada una de las naciones, Padre Santo. Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú ayudándoles y bendiciéndoles en todo momento, en cada lucha, en cada dificultad, Señor, que seas tú su proveedor, Señor, no solo a los hermanos que están en el extranjero, también a los nacionales, Señor, o a los que hacen misión en cada uno de sus hogares, Señor, porque este es el momento, Señor, de anunciar tu evangelio, Padre Santo, que seas tú constituyendo, Señor, en cada hogar, Señor, ese misionero, Señor, esa misionera, Señor. Oh Padre Celestial, seas tú bendiciendo en todo momento, en cada lucha, Señor. Padre Santo, dando palabras de aliento, Señor, a cada uno de ellos, Padre Celestial. Señor, oramos también por nuestra familia pastoral, Señor, que seas tú bendiciéndolo, Señor, a nuestro hermano Álvaro, a la hermana Betty Nancy, a sus hijas, Señor, que seas tú obrando, Señor, maravillas, seas tú bendiciendo esta familia tan hermosa, Señor, que ha sido de gran bendición para nosotros, para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre santo. Amén. Bueno, hermanos, en este momento llegó un momento muy especial y es el momento de escuchar la palabra de Dios. En este momento entonces vamos a disponer nuestro corazón para que seas Dios hablando a través del hermano que nos va a predicar en esta tarde entonces vamos a orar por el hermano Carlos Abel para que sea el Señor usando en este momento. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti, Padre Santo, para pedirte, Señor, por el predicador de la palabra de esta tarde, Señor, que seas tú, Señor, dando palabras a cada uno, Señor, de nosotros, abriendo nuestros oídos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Toma este vaso útil, Padre Santo, al hermano Carlos Abel, que seas tú, Señor, hablando a través de él, Señor, que seas tú bendiciéndolo, orando, Señor, en su vida, Padre Santo, Señor de la gloria. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Hermanos, los dejo en compañía del hermano Carlos Abel. Que el Señor Jesús les bendiga. Un saludo muy especial en esta noche para todos los hermanos de la iglesia en Laureles, en esta noche de culto misionero. Gracias a los hermanos de misiones por haberme extendido la invitación y quiero compartir con ustedes un muy corto pensamiento de la palabra del Señor en esta noche de domingo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, a partir del verso 29 hasta el 35, la palabra dice así: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La palabra de Dios nos invita
a que nosotros aceptemos la invitación que el Señor Jesús nos hace, y cuya invitación, más que ser el deseo del Señor, es el propósito como tal con la iglesia. El pueblo redimido del Señor, el pueblo que Él escogió, lo escogió precisamente para que nosotros nos encargáramos de multiplicar, de llevar el mensaje de la palabra del Señor a los perdidos. Y es como lo vemos nosotros a través de la palabra de Dios, cuando el Señor inició su ministerio con 12 hombres, de los cuales uno no llegó a cumplir el propósito, que fue Judas, pero después, más adelante, con la elección del sucesor, se completaron los 12 apóstoles y comenzaron ese proceso que el Señor les había delegado, donde les dijo allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que empezaron a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito del Señor, llenar la tierra de su palabra para que los hombres pudieran llegar al conocimiento de la verdad. Pero quiero que nosotros rescatemos de este texto algunos apartes que pueden ser muy relevantes y que pueden ayudarnos a nosotros en ese proceso diario de ponernos en las manos de Dios para cumplir el propósito de Dios. Siempre en la iglesia encontramos que hay personas con diferentes dones, con diferentes capacidades que el Señor ha puesto en la vida de cada uno, con diferentes ministerios que el Señor ha puesto en la vida de cada uno, pero hay una constante, y es que independientemente del don que nosotros tengamos, de la capacidad que Dios nos haya dado, del ministerio que el Señor haya puesto en nuestro camino para servirle, todos, sin ninguna excepción, estamos llamados a compartir el mensaje de la palabra del Señor, de la manera que podamos hacerlo. No todos tenemos las mismas capacidades, reitero. Hay personas que dicen, yo no tengo la facilidad de hablar del Evangelio, yo no sé cómo explicar el Evangelio, yo no recuerdo muy bien los versículos, yo no memorizo muy bien los versículos, yo no sé cómo empezar una conversación para llegarle a una persona con el mensaje del Evangelio. Entonces, realmente nos encontramos a veces con muchas barreras que nosotros mismos los cristianos a veces ponemos. El que es músico dice, no, es que lo mío es la música. El que es cantante dice, es que el talento que Dios me dio es cantar. Y así sucesivamente muchos tratamos a veces de hacerle un poquito el quite al hecho de que debemos predicar, debemos anunciar el Evangelio, debemos hablar a todos los que podamos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, en fin. Pero lo más importante, mis hermanos, es que nosotros le pidamos al Señor su dirección, que nosotros le pidamos al Señor su amor, que su amor por los perdidos sea impregnado en nuestra vida a través de la relación personal y espiritual que nosotros tenemos con Él. Dios es amor, Dios es amor. Y uno de los frutos del Espíritu es ese, es amor. Y el amor fue lo que motivó al Señor, fue lo que llevó al Señor a hacer la obra redentora en la cruz. Fue el amor por los perdidos lo que lo llevó a cumplir de la manera que cumplió el propósito salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense la forma en que el apóstol Juan quiere hacernos ver a nosotros la forma de ese amor, de tal manera, o sea, hace una expresión que lo lleva a uno a imaginarse que es un amor que no tiene límite, porque es un amor que lo llevó a entregar su propia vida por amor a otros. Entonces nosotros tenemos que estar cerca del Señor y contagiarnos del amor que el Señor tenía por los perdidos. Lo primero que nosotros vamos a rescatar de este versículo, hermano, o de estos versículos que leímos hace un momento, es en el versículo 29.
la primera parte del versículo 29 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que aquí encontramos algo muy interesante, y es que Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios el que le dijo lo que debía hacer. Y le dijo: ve, acércate y júntate a ese carro. Entonces aquí es donde yo quiero invitarlos a que empecemos a reflexionar. Todos nosotros somos cristianos. Todos nosotros tenemos una relación personal con Dios. Unos tienen una relación joven de pocos meses de estar en la iglesia, otros tienen una relación longeva de llevar tal vez toda su vida en la iglesia. Pero tanto los unos como los otros tenemos una relación personal con Dios que se basa en la oración, que se basa en la fe, que se basa en todas esas características propias de un cristiano que tiene para que su relación sea una relación con lazos fuertes con el Señor. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros estamos cerca del Señor, es imposible que si nosotros estamos cerca del Señor, no entendamos los propósitos de Dios, no escuchemos la voz de Dios, no sepamos interpretar la voluntad de Dios. Es difícil que uno pueda comunicarse con una persona cuando está lejos. De pronto ahora nosotros con la tecnología que tenemos podemos comunicarnos con personas en diferentes partes del mundo y nos podemos ver a través de una cámara, de una videollamada, de una aplicación, de un programa de computador, pero a lo que me refiero es a que una relación de cercanía permite tener una mejor comunicación. Ahora la tecnología nos acerca. Alguien está en España y yo estoy en Colombia y nos estamos viendo cara a cara y estamos prácticamente como si estuviéramos el uno en una habitación y el otro en otra. Así de cerca es la comunicación ahora. Y eso ha permitido que muchas personas logren tener una comunicación efectiva. En este tiempo de pandemia, las empresas empezaron a implementar todo su proceso de comunicación con sus clientes o con sus proveedores a través de las aplicaciones. Nosotros, en el caso mío, recibimos muchas capacitaciones y todas son virtuales. Y hay una persona al otro lado de la cámara explicándonos todo acerca de las máquinas y de los equipos y de cómo funcionan las diferentes cosas que nosotros comercializamos, y podemos entenderle a esa persona lo que nos está explicando porque nos está mostrando algo y nos está diciendo cómo funciona y lo podemos ver y lo podemos entender. Pero eso, ¿por qué lo podemos hacer? Porque estamos viendo a esa persona, porque nos estamos comunicando con esa persona y podemos captar el mensaje que esa persona quiere transmitirnos. Es lo mismo que les quiero decir con esto. Cuando el versículo nos dice, y el Espíritu dijo a Felipe, lo que nos está mostrando es que había una cercanía, una comunicación directa entre Felipe, el evangelista, y el Espíritu de Dios. Es decir, era un hombre que vivía en comunión con Dios, era un hombre que estaba cerca de la presencia de Dios, porque si no hubiera estado cerca de la presencia de Dios, hubiera dicho, uy, me pareció escuchar una voz, ¿qué será esto que tengo en mi mente? ¿Será un pensamiento? ¿Será que yo lo pensé? Y no estaría seguro de que ese era el Señor hablándole y diciéndole lo que tenía que hacer. Es ahí donde nosotros tenemos que cultivar una relación de cercanía y de intimidad con el Señor, pero una relación que sea tan clara para nosotros que podamos entender cuándo es la voz de Dios que nos está llamando y que nos está hablando. Créame, hermano, que si nosotros logramos tener una relación cercana con el Señor, una relación fluida con el Señor, nosotros empezaremos a entender de una mejor manera el propósito salvador de Dios. Y al estar cerca del Señor, vamos a empezar a poder asimilar todo lo que son los propósitos salvadores de Dios para con la humanidad. Alguna vez escuché la historia de un hombre que le pidió al Señor en oración
dice que iba él conduciendo su carro, iba atravesando un puente en su vehículo, y mientras conducía le dijo al Señor que le permitiera sentir un poco de la compasión que él había sentido por la humanidad para decidir salvarlo. Y dice que este hombre empezó a sentir algo tan fuerte dentro de sí que tuvo que dejar de conducir porque no era capaz de manejar el carro. Y el desespero fue tan grande dentro de sí mismo que se salió del carro porque no se hallaba dentro del vehículo, y se paró al frente del vehículo y tuvo que decirle al Señor que basta ya, le tuvo que decir basta ya, no puedo resistirlo, no puedo manejar esta sensación, este sentimiento, este dolor, este amor, no soy capaz de mantenerlo dentro de mí, porque no era algo que humanamente se pudiera resistir. Y él tan solo le dijo: dame solo un poco, déjame sentir un poco de la compasión que tú sentiste y del amor que sentiste por la humanidad. Entonces, miren, mis hermanos, que nosotros realmente a veces estamos muy contentos en la iglesia, estamos muy agradecidos con el Señor por la salvación, estamos muy agradecidos por el evangelio, vamos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, cantamos, tenemos momentos especiales en la presencia de Dios, sentimos la presencia de Dios, vemos la misericordia de Dios cada día, estamos seguros de la salvación, anhelamos el día que el Señor vaya a venir por nosotros. Pero ¿y dónde queda entonces el propósito de Dios? Porque nosotros como cristianos deberíamos estar identificados con el propósito de Dios. Dios es nuestro jefe. Dios es nuestro jefe. Miremoslo desde ese ejemplo de lo laboral. Él es nuestro jefe. Y dígame usted cómo hace un empleado para no estar de acuerdo con su jefe. ¿Cómo hace un empleado de una compañía, de una empresa, para trabajar en un cargo determinado que lo está ejecutando para poder lograr unos objetivos que una empresa se ha trazado, si ese empleado no está de acuerdo con su jefe? Es imposible, tiene que estar de acuerdo con los lineamientos de una empresa, con la filosofía de una empresa, con los objetivos de una empresa, para que su trabajo obviamente sea una ayuda para la ejecución de ese programa en esa empresa. Nosotros estamos en la empresa del Señor, la empresa es la iglesia, y la iglesia tiene un objetivo claro, tiene un propósito claro, y es la salvación de los perdidos. Así que es el momento en el que nosotros debemos alinearnos con los propósitos de Dios, pero eso no lo lograremos si no estamos cerca del Señor. Si no estamos cerca del Señor, no vamos a poder contagiarnos, y no vamos a poder sentir, y no vamos a poder oír la voz de Dios, y no vamos a poder entender la voluntad de Dios, y no vamos a poder comprender la dimensión de lo que es el propósito salvador del Señor. Siguiendo con el versículo 30, dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Así que la primera parte de este texto dice: acudiendo Felipe. Esa es la segunda parte en la que me quiero detener. Un primer llamado de parte del Señor a Felipe para hacer algo, gracias a la comunicación cercana que tenía con el Señor. Lo escuchó, pudo interpretar que era Dios quien lo estaba llamando, pudo saber que era Dios el que le estaba diciendo lo que debía hacer. Pero el segundo paso ya es de Felipe. El primero es del Señor, enviándolo a una tarea, pero el segundo es de Felipe. Es Felipe el que puede decidir si va o no va. Es Felipe el que puede decidir si obedece o no obedece, si hace caso a la voz de Dios o no. Pero miremos lo que pasó: acudió, es decir, diligentemente hizo lo que el Señor le mandó. ¿Somos nosotros siervos diligentes? ¿Somos nosotros cristianos diligentes con la obra del Señor? ¿Estamos acudiendo al llamado del Señor? Este mensaje busca llevarnos a la reflexión acerca de los perdidos, acerca de lo que yo como creyente hago para la obra de Dios, en favor de la obra de Dios, para que otros puedan salvarse. Entonces, ¿estoy acudiendo yo al llamado? ¿Estoy yo haciendo caso a la palabra de Dios que me dice que debo ir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿O estoy yo lavándome las manos de una manera muy diplomática porque simplemente yo no tengo la capacidad de predicar, o simplemente porque yo no soy pastor, o simplemente porque yo no tengo ese ministerio evangelista,
o simplemente porque no tengo la facilidad de memorizar los versículos para poder hablarle a una persona con versículos. Hermano, nosotros no podemos escudarnos detrás de ninguna excusa para cumplir el propósito de Dios. Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos cantidades de hombres que hicieron algo sencillo y eso sencillo los llevó incluso a ganar a otros para el Señor. Incluso ni siquiera nos vayamos a la palabra, vámonos a experiencias reales de nuestra vida, de los hermanos, testimonios. Yo recuerdo que una hermana en la iglesia, cuando se convirtió al Señor, una anciana de mucha oración, muy querida por los hermanos de Laureles, era pionera de Laureles hace muchos años, ella no sabía leer y ella se convirtió al Señor y no sabía leer la palabra de Dios, pero escuchó la palabra de Dios y creyó y se entregó al Señor. Y un día ella salió a evangelizar y no sabía leer y andaba con la Biblia. Y un día tocó una puerta y la persona que estaba en esa casa le abrió y ella empezó a decirle cosas que ella había escuchado en la iglesia, en los mensajes, en las prédicas, acerca de la salvación, acerca del propósito salvador del Señor. Y ella le dijo al Señor un versículo, se lo recitó, le dijo, es que la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Y el Señor le dijo, sí, muéstrame en dónde dice. Y ella en ese momento dice que abrió la Biblia y señaló con el dedo donde estaba escrito, ella sin saberlo porque no sabía leer, y señaló un texto y le dijo, léalo usted mismo, y el Señor lo leyó y era el texto que ella le había dicho. Entonces, mire, hermano, esto es una historia real y es una historia muy, muy bonita de cómo Dios nos apoya, de cómo el Señor nos ayuda, de cómo el Señor arregla las cosas para que nosotros podamos ser útiles en el momento en que tenemos que compartir el Evangelio. Para ella no fue excusa no saber leer, ella fue y tal vez había escuchado el mensaje de Pedro cuando estaba allá donde los hombres de los sacerdotes principales de los judíos, cuando el Señor le había dicho que no tuvieran miedo de cuando los llevaran ante los tribunales y cuando los llevaran allá para explicar que el Señor les daría que hablar. Y viene a mi memoria ese texto cuando Pedro se paró y empezó a hablar a todos esos sacerdotes de por qué ellos estaban predicando, porque eso le preguntaron a ellos, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo? Y él empezó a predicar y los mandaron fuera, los sacaron del lugar donde estaban y se quedaron ellos, y lo primero que dijeron es, ¿de dónde tienen esas palabras? Si estos son hombres del vulgo, es decir, son hombres iletrados, son unos ignorantes, no son hombres preparados, no han estudiado, no tienen la capacidad, ¿cómo es que pueden hablar con esa fluidez y cómo es que pueden hablar con esa capacidad y de dónde tienen todo ese conocimiento? Pues lo tienen del Señor, porque el Señor es el que capacita, pero el Señor capacita al que obedece, al que se arriesga, al que da un paso adelante. Entonces el Señor dice, dio un paso adelante, venga, yo doy un paso con él. Entonces eso le pasó a esta hermana que no sabía leer, ella dio un paso de fe y el Señor confirmó la fe de ella y pudo compartirle la palabra de Dios a una persona. Así que, mis hermanos, la invitación que nos hace el Señor esta noche es primero a que estemos cerca del Señor, a que tengamos una comunión íntima con el Señor y a que esa comunión nos lleve a nosotros a poder escuchar la voz de Dios, a poder asimilar los propósitos de Dios y a compaginar nosotros con el Señor frente al propósito que tiene con la iglesia. Lo segundo es que debemos acudir al llamado del Señor, es que debemos ir, es que debemos obedecer, es que debemos predicar, es que debemos abrir nuestra boca, es que debemos hacer algo, así sea lo más sencillo, lo que usted se imagina que es lo más sencillo, como entregar tal vez un tratado en un día de evangelismo, o cuando usted vaya en el bus, o cuando usted vaya por la calle, entregarle un tratado a una persona. Esa simple acción puede que eso salve a una persona. Muchos dicen, no, yo no entrego tratados porque las personas los arrugan y los botan y a mí eso me duele. Y es verdad, eso nos duele, pero Dios sabe a quién debe salvar. Dios sabe quién va a recibir ese tratado y va a creer. Nosotros no, entonces nuestro trabajo es entregarlo y Dios se encargará de que esa palabra no vuelva vacía. Lo tercero que vamos a rescatar de este versículo está también en ese versículo 30, donde dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees?
Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces aquí viene algo muy importante, y es que las personas necesitan ayuda. A veces nosotros pensamos que el mundo ya se llenó del evangelio porque predican en todas partes, porque predican en la radio, porque las ciudades están llenas de iglesias, porque el internet, el YouTube está lleno de predicadores de todo tipo que predican todo tipo de mensajes, y entonces uno dice, oh, la gente ya escucha la palabra, la gente ya sabe de la Biblia, la gente ya sabe del evangelio, y uno escucha que todo el mundo hoy en día dice Dios le bendiga, y todo el mundo habla de la fe, y todo el mundo habla de la salvación, y todo el mundo habla de muchas cosas. Pero realmente las personas desconocen la verdad del evangelio. Si las personas conocieran la verdad, entonces su vida cambiaría. Entonces su vida se la entregarían al Señor si lograran de verdad entender la palabra como es. Pero cada uno tiene unas enseñanzas que muchas veces son erróneas o que están mezcladas entre verdad y error, que escuchan en muchas partes de muchos predicadores que no predican un evangelio genuino, sino que predican un evangelio adulterado, como dice la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros estamos en el deber también de prepararnos, de leer la palabra, de pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Cuando le digo prepararnos, no le estoy hablando de ir a la universidad a estudiar teología, de ir al instituto bíblico a estudiar teología. No, si tenemos la oportunidad, maravilloso que lo hagamos, pero si no tenemos la oportunidad, nosotros tenemos tenemos al Señor y tenemos la mejor fuente de sabiduría que pueda existir, y es el temor a Dios. Nosotros somos personas que hemos aprendido a respetar a Dios y hemos aprendido a obedecer a Dios, a creer en la palabra, y esa palabra que nosotros leemos, hermano, cada que la leemos nos llena de sabiduría, y cuando estamos cerca del Señor, el Señor nos dota de sabiduría y nos da gracia para estar delante de las personas y nos da capacidad de hablar, como le pasó a Pedro, un pescador sin estudio tal vez, que pasó de ser un pescador del vulgo, una persona iletrada, a ser un gran predicador de la palabra del Señor. Así que este hombre, Felipe, se sentó con aquel varón y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él pudo haber dicho, sí, entiendo lo que leo, pero realmente no lo sabía. Felipe no sabía. El deber de Felipe era explicarle la palabra. Si sabía, si entendía, eso él realmente no podía saberlo, pero su trabajo era explicársela. Y mire cómo es el Señor, cómo el Señor tiene el propósito salvador establecido y cómo utiliza a personas que se ponen en sus manos para cumplirlo. El hombre le respondió, ¿y cómo podré si nadie me lo enseña? Es decir, si nadie me lo explica, ¿cómo voy a poder comprender la palabra? Y dice la palabra de Dios, el texto que estaban leyendo, que era el de Isaías, donde hablaba de el sufrimiento del Señor, el sufrimiento del enviado de Dios para la salvación, que es el mismo Jesucristo. Y dice ahí la palabra de Dios, después de que él leyó el versículo, le preguntó el eunuco a Felipe, y te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Y dice la palabra de Dios que Felipe, abriendo la boca desde ese pasaje, le habló, le anunció el evangelio de Jesús. Muy importante que los cristianos leamos la palabra, porque a veces somos muy atenidos, hermanos, y perdónenme la palabra. Siempre estamos buscando a alguien que predique. Cuando tenemos un familiar, entonces siempre decimos, hermano, a ver si usted puede venir, hermanito, a ver si usted me puede acompañar, hermana, a ver usted que habla tan bueno, hermano, usted que habla tan bueno. Sí, hermano, tenemos hermanos en la iglesia que tienen la capacidad de poder explicarle el evangelio con más facilidad que otros a las demás personas. Pero no podemos nosotros estar siempre atenidos a las demás personas, porque nosotros tenemos el mismo Dios que las otras personas. Siempre podemos pedir una mano de ayuda, sí, claro que sí, pero nosotros también tenemos a ese Dios que llena de sabiduría, a ese Dios que llena de gracia, a ese Dios que llena de conocimiento. Y si nosotros somos buenos lectores de la palabra de Dios, créame, hermano, que el Señor pondrá esos versículos en su mente y el Señor le ayudará a acordarse y el Señor le ayudará
podrá contextualizar correctamente la palabra, y usted en palabras tal vez muy sencillas, muy prácticas, muy de su forma de ser, usted le podrá hablar a una persona y esa persona podrá entenderle de una manera maravillosa, de una manera especial, y podrá esa persona comprender el evangelio, porque eso usted no lo sabe. El Señor es el que hace el trabajo. A veces lo llaman los hermanos, a los hermanos que predicamos en la iglesia, nos llaman y nos dicen: hermano, a ver si usted puede venir a explicarle el evangelio a fulanito, es que usted explica tan bien. Hermano, no sucede de esa forma. Yo tuve la experiencia con un familiar de una hermana que era inconverso, y un hermano predicador de la iglesia predica excelente y predica muy bien evangelístico, y fue a visitarlo, y el Señor no le entendió. No le entendió, él dijo, no le entendía al hermano, y el esposo le dijo a la hermana, le dijo, el hermano, qué hermano tan formal, qué hermano tan buena gente, oiga, qué belleza ese señor, pero no le entiendo, no le entiendo. Y después invitaron a otro hermano, y fue, y en su estilo fue y le explicó. Y después el Señor dijo: oiga, le entendí todo a este que vino. Entonces, mire, hermano, lo que yo le digo. No es simplemente decir: es que fulanito sí, es que fulanito sí. No, es Dios el que hace el trabajo en la vida de una persona. Entonces, usted tiene la capacidad de transmitirle el evangelio a otra persona. Usted tiene la capacidad de sembrarle la palabra, así sea un versículo, así sea algo, así sea un testimonio, así sea una historia de su vida personal, así sea la forma en que usted se convirtió al evangelio. Hermano, usted tiene la capacidad de hacerlo, y usted tiene al Dios que lo respalda para hacerlo. Usted sabe cómo terminó esta historia. Esta historia terminó que, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que mandaron parar el carro, y dice la Biblia acá, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Qué maravillosa historia de la palabra de Dios, qué maravilloso ejemplo de un hombre que se pone en las manos de Dios, de un hombre que tiene una relación cercana con Dios, de un hombre que sabe identificar la voz de Dios, que está compenetrado, que está en la misma visión, que está en el mismo camino, en el mismo objetivo del Señor, y acude al llamado del Señor. Y qué maravilloso un hombre que sabe la palabra, que conoce la palabra, que puede explicar la palabra con la ayuda de Dios. Estoy seguro que lo hizo Felipe, claro que sí, y le compartió la palabra a una persona, y esa persona tomó la decisión de hacerse bautizar, y fue un alma más que se ganaron para el Señor. Así que, mis hermanos, estemos todos compenetrados con la visión del Señor, que estemos permeados de ese amor del Señor por los perdidos, y que podamos, así sea poco, sembrar nuestro grano de arena para que otras personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio y de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias esta noche por la palabra que tú traes a nuestra vida, Señor Jesús. Gracias por recordarnos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias por recordarnos también que el propósito de tú salvarnos, Señor, es también para que nosotros nos convirtamos en multiplicadores, Señor Jesús, en multiplicadores del mensaje de salvación, de la palabra tuya, Señor. Danos, Dios mío, la gracia, danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor, la unción, danos, Señor, el conocimiento, danos, Señor, esa facilidad de compartir con otras personas el Evangelio y la palabra. Y cuando nos encontremos frente a las personas que necesitan que les expliquemos, Señor, que podamos hacerlo de una manera en que ellos entiendan, pero sobre todo que esa palabra vaya sazonada con tu Espíritu, para que tú puedas hacer el trabajo, Señor, para el cual tú la envías. Amén. Que el Señor Jesús los bendiga a todos, hermanos. Bueno, hermanos, qué hermoso escuchar la palabra del Señor. Sabemos que Dios nos habla a través de cada uno de los hermanos que predican.
sabemos que el Señor siempre está para con nosotros. Entonces damos gracias a Dios por esta palabra viva y eficaz. Vamos a orar para que lo que escuchamos en esta tarde, el Señor sea glorificándose en cada una de nuestras vidas y sea grabado en nuestros corazones y lo pongamos en práctica. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Padre Santo, por esta palabra que fue predicada, Señor, que seas tú, Padre Santo, derramando bendición a cada uno de mis hermanos, Señor, a los amigos, Señor, que seas tú bendiciéndoles, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada en sus vidas, Señor, que toque cada corazón, Señor, que hagas lo que tengas que hacer para cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este culto, Señor, porque vimos tu mano poderosa obrando, Señor, en cada uno, Señor, por haber estado atentos a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú allá donde nos ven, Señor, a través de este medio, a cada uno, Señor, bendiciéndoles y guardándoles, ayudándoles en todo momento, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga.